Perfecto, Dani. 11:32, vamos a saludar a Gila Bilker. Querida Gila, muy buenos días. Daniel Tonietti y el resto del equipo te saludamos. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo andas, Tonietti? ¿Todo bien? Muchas gracias por atendernos, ¿eh? Al revés, un placer. Bueno, qué semana, ¿no? En tu experiencia como consultora, como observadora, además de tu condición de ciudadana, claramente, ¿no? Qué semana intensa esta, ¿no? Porque es el segundo balotaje de la historia contemporánea, pero este es un balotaje donde realmente puede tener un resultado determinante. Máxima tensión total. Y te digo que era algo que se venía viendo. Nosotros veíamos en la investigación cualitativa, por ejemplo, el interés de una parte importante de la ciudadanía por el debate como un punto de posposición en la toma de decisión, en la toma de en la preferencia, sobre todo en esos segmentos tan dudosos, y con este fenómeno yo te diría de agrietamiento como nunca hemos visto, ¿no? Digamos, o sea, con mucha claridad dos modelos, con mucha claridad dos imágenes de mundo, dos perfiles de candidatos muy opuestos en todo. Entonces te diría que un parteaguas fenomenal que tiene a la ciudadanía en un estado de vilo y de interés por la política por fuera de lo común, ¿no? O sea, eso sí caracteriza este momento. Bien, los últimos días son determinantes. ¿Qué porcentaje? Porque no hay un consenso claro, ¿no? Por lo menos por lo que yo veo, por lo que yo escucho, por lo que me cuentan, de qué porcentajes están entre los indecisos. Algunos dicen que es el 6%, otros dicen que es el 10%, algunos llegan incluso que es más del 10%. ¿Cuáles? Y en definitiva son los que van a definir la elección. Mira, depende con qué método midas, ¿no? Digamos, o sea, yo podría, me dijo por ahí con métodos, con un método tenés un porcentaje menor de indecisos, con los presenciales tenés un porcentaje mayor, o sea, depende claramente, digo, porque esto tiene que ver con la disposición a la respuesta. Entonces, efectivamente tenés variación según cómo hagas el relevamiento de la opinión. Yo te diría que oscila en torno a los 10 puntos y pienso en ese número un poco integrando distintos métodos. Entonces yo diría que sí, hoy lo que hay en una escena de indecisión, entre indecisos y blancos diría que pueden ser 10 puntos, pero hay un elemento adicional a considerar que tiene que ver con un voto que puede manifestar preferencia hoy en el relevamiento, es decir, preferencia por Milei o preferencia por Massa, pero que no está convencido, ¿no? Digamos, o sea, sería un voto que manifiesta preferencia, pero al mismo tiempo poco consolidado. Y esto te habla de una volatilidad de la escena, te habla de volatilidad. Entonces, cuando vos miras ese panorama y pensás que en las primarias los últimos 8 o 9 días fueron determinantes, que en las generales los últimos 4 días también se vio un crecimiento y un cambio de tendencia importante, lo que estamos viendo es el momento en el que, bueno, es posible, no lo sabemos todavía, pero es posible o no que la tabla se dé vuelta, ¿no? Digamos, o sea, te diría que hay algo ahí que está en ebullición, y creo que la dificultad de la dificultad tan importante para tomar postura, para definir y decir, bueno, sí, voto decidido, voto total, o sea, voto anclado, ¿no? Un voto no volátil, probablemente no se dé en esta elección. Es muy probable que incluso los últimos 15 pasos entre que te dan el sobre y entres al cuarto oscuro sea un momento de reversión de la posición, y eso se ve un poco cuando conversás con los entrevistados, ¿no? Digamos, con las personas que por ahí responden encuestas, que cuando ves efectivamente cómo es la toma de decisión, lo que ves es la primacía de la duda, ¿no? Digamos, o sea, lo que tenés es por ahí preferencia con duda. Estamos hablando con Gila Bilker, estamos en el tramo final de esta campaña. Lo cierto es que gane quien gane, más allá de que no sería exactamente lo mismo que si gana Milei que gana Massa, los desafíos por delante son
enormes, ¿no? Primero, si llegase a ganar Milei, seguramente eso va a tener algún tipo de expresión en términos financieros, en el tipo de cambio y demás. Va a haber una transición del 19 de noviembre hasta el 10 de diciembre bastante movida. Y si gana Massa, eventualmente, si gana Massa, se trata de algún modo, habrá que interpretarlo como una especie de reelección. O sea, no va a tener no va a poder ser presentado como un gobierno nuevo de alguna manera, más allá de que sea un gobierno nuevo, porque Massa viene tomando las decisiones más importantes del gobierno como mínimo hace un año. Sí, a mí me cuesta pensarlo como una reelección. La verdad me cuesta pensarlo porque creo que hay algo del orden del liderazgo y la elección que da la urna que cambia la escena, cambia el fenómeno de autoridad. Por otro lado, se reordena el tablero político. Entonces, yo te digo, en principio discutiría la idea de reelección porque efectivamente creo que hay algo del orden del cambio que también expresa Sergio Massa como candidato, ¿no? Como por ahí nuevo líder de ese espacio. Que bueno, que creo que cambia la escena, trastoca el tablero, la línea de gobierno de unidad, que es algo que, por supuesto, en el marco de este gobierno es imposible, que ver cómo se resuelve eso. También sería una impronta y un París a un gobierno muy, muy distinto, digamos. Pensemos en las implicancias, ¿no?, que tiene la idea o la posibilidad de componer un gobierno de unidad. Es algo que, bueno, el kirchnerismo nunca ha tenido, se tiene una voluntad de articular con actores del radicalismo, por ejemplo. Entonces me da la sensación de que va por otro lado. Al mismo tiempo, la verdad, hay que reconocer que Massa tiene dificultades para mostrar ese gobierno. Sí, es una idea un poco difusa, ¿no? Hay que decir, ¿no? La idea de la unidad nacional. Preguntan, no se sabe con quién, porque nunca hizo nombres propios. Exactamente. Y B, no se sabe bajo qué programa, ¿no? Porque en realidad Massa despliega una serie de, llamémoslo, para ser generoso, de lineamientos, ¿no? Más que un programa de gobierno o un programa político claro, ¿no? Dice, por ejemplo, hay que renegociar con el fondo, pero no bajo qué términos, por ejemplo, ¿no? Para dar solamente un ejemplo, ¿no? Sí, a ver, mira, yo tengo la impresión de que hay una, por ejemplo, tomar el ejemplo de deuda. Hay una serie de iniciativas que enuncia el candidato Milei que presuponen mayor endeudamiento, ¿no? De hecho, como en una zona por ahí más chica de campaña, por ahí más enfocada en temas económicos, vos ves esa discusión, ¿no? Digamos, mayor toma de deuda. Me parece que en el caso de Sergio Massa estaría más bien no me da la impresión de que incrementar la deuda no aparece como una opción. Entonces, pero te diría, hay como fenómenos difusos en los dos lados. Te diría que uno de los problemas de esta campaña es que se están discutiendo las personas y los liderazgos antes que los programas de gobierno o las implicancias. Casi te diría ¿no? Casi te diría que las dos preguntas que va a resolver la sociedad el domingo, por lo menos lo que observo yo, Sheila, es Milei sí o no, poniéndolo en los términos de Massa, Milei sí o no, o sea, Massa le está preguntando a la sociedad, Milei sí o no. Sí. Y después creo que Milei está proponiendo, o quieren continuar con esto o quieren cambiar, digamos. Hay que ver cómo responde la sociedad el domingo. Hay una cosa que noto, como para ir terminando, Gile, te agradezco mucho que te hayas prestado al diálogo con nosotros, que noto yo, por lo menos desde las primarias hasta ahora, y quizás hay una expresión de deseo, yo quiero que gane Massa, como ciudadano quiero que gane Massa, lo digo públicamente. Milei representa claramente un peligro para la Argentina. Dicho esto, noto mucho más movilizada
a la base electoral, no estoy refiriendo a la militancia orgánica o a la rentada. Cuando digo rentada no lo digo en términos peyorativos, aclaro, mucho más movilizada a la base electoral de Massa que de Milei. Sí, hay una tradición también, ¿no? Hay una tradición mucho más consolidada de movilización, de compromiso con la cosa pública, pero yo creo que eso tiene que ver con el ADN de los espacios políticos. Sí te diría que respecto de los encuadres que vos planteabas, digamos, vos decías cambio, continuidad, Milei sí o no, digamos, como las grandes ofertas. Te diría que esta elección pone en juego otras de esas dicotomías o dualidades, digamos. Acá hay una que además de cambio de continuidad se empezó a jugar kirchnerismo antikirchnerismo, que es algo que se logró, logró volver a tener vigencia en la sociedad argentina, ¿no? O sea, la sociedad argentina vuelve a discutir kirchnerismo sí, kirchnerismo no. Y esto tiene que ver con un fenómeno de fuerte kirchnerización de la figura de Sergio Massa. Hay otra dicotomía que es lo público o lo privado, la democracia versus autoritarismo, democracia versus fascismo, o sea, la locura versus cordura. Tenés muchas otras, te diría, marcos de discusión que hoy están en juego, que los ves y que los ves cómo se ponen en escena en los razonamientos de las personas, ¿no? Entonces creo que eso también añade algo de complejidad a esta elección, y es que no hay un único marco de discusión para terminar de elaborar esa decisión tan compleja que es el voto, ¿no? Sheila, gracias como siempre, un abrazo. Un placer. Hasta luego. Sheila Bilker.